Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Obras Maestras del Museo Cerralbo. En esta ocasión descubriremos una imagen vestidera, una particular pieza realizada en el siglo XVII, una escultura religiosa formada por un busto y dos manos con sus correspondientes antebrazos. ¿Por qué tenemos una imagen en tres piezas? ¿Y una imagen vestidera? ¿Qué es? Lo vamos a descubrir en esta edición de Obras Maestras. Para poder averiguarlo, nos desplazamos al Salón Estufa, la estancia situada en la planta principal del palacio que el marqués convirtió en un auténtico gabinete de coleccionista. En origen, esta sala había sido concebida como un invernadero para custodiar diferentes ejemplares botánicos, plantas exóticas o de interior. Sin embargo, el aumento de las piezas coleccionadas y adquiridas, así como las necesidades que requería la exhibición de esta colección, hicieron que el marqués tuviera que modificar el uso de la sala, convirtiéndola así en una sala expositiva más. Por ello, los muros acristalados fueron cubiertos con tapices, convirtiendo así el espacio al gusto del marqués. De esta manera, en torno a 1910-1911 se modifica el uso del espacio para convertirse en un gabinete de coleccionista. Así, en este gabinete se encuentran aún hoy en día piezas de carácter arqueológico, artístico y decorativo. Tendremos una colección de elementos líticos prehistóricos, bronces romanos, una falcata íbera con decoración grabada, el tondo cerámico atribuido al taller de los Buglioni o el tapiz de la derrota de Aníbal, además de esta particular escultura. La colección de escultura del Marqués de Cerralbo abarca prácticamente todos los periodos de la historia del arte, desde las piezas más antiguas ubicadas en la sala de columnitas hasta el siglo XIX, de las que encontramos ejemplos en las galerías de este piso principal. La escultura de tipo religioso, además, abarca diferentes ámbitos y horizontes culturales. Se vincula esta religiosidad con el mundo antiguo, como la Diana cazadora, aunque la escultura más abundante dentro de la colección es la escultura religiosa vinculada al cristianismo. Enumeraremos diferentes ejemplares de esculturas realizadas en el siglo XVII, como es el caso del Buen Pastor, la Virgen María o el Santo Fraile, todas ellas además realizadas en marfil, o también otras piezas del siglo XVII, como es esta imagen vestidera. De ellas se desconoce la procedencia original, aunque probablemente estaría vinculada con un espacio religioso, como un oratorio privado o una capilla. Desde la desamortización de los numerosos conventos, había llevado a la adquisición de muchísimas obras a manos de particulares. Algunas de ellas llegaron a la colección del propio Marqués de Cerralbo. La obra sí forma parte del museo a día de hoy tras la muerte del marqués, que en 1922 dejó como legado tanto los bienes como el inmueble que hoy forman parte del museo. Este legado fue aceptado por el Estado en el año 1924, de modo que Juan Cabré, primer director del museo, realiza el inventario del mismo. Se desconoce la procedencia original de esta escultura, aunque probablemente estaría vinculada con un espacio religioso como un oratorio privado o una capilla. Y es que antes se había producido la desamortización de numerosos conventos, lo que llevó a muchísimas obras a manos de particulares, entre ellas algunas a la colección del marqués. La obra forma parte del museo a día de hoy tras la muerte del Marqués de Cerralbo, que lega sus bienes y el inmueble que hoy forman parte del museo. Este legado fue aceptado por el Estado en 1924. Desde entonces, la escultura se encuentra en el museo, originalmente en este mismo Salón Estufa, aunque en el siglo XX será trasladada a la denominada Galería Religiosa, entendiendo que el personaje representado era un apóstol. Sin embargo, no se puede precisar con certeza la iconografía de la obra. Este conjunto está formado por el busto, que mide 58 centímetros de altura, y dos piezas, las manos. Está realizada en madera devastada, secada y tallada, para posteriormente ser ensamblada. Una vez se ha tallado la figura, comienza el proceso para estucar o pintar la figura, a la que se le aplicará una capa de bol sobre la que irán las carnaciones y las policromías. Además de este trabajo sobre la escultura de madera, debemos señalar que los ojos son postizos, lo que es un recurso recurrente en el barroco para introducir elementos como pelo o vidrio que den mayor realismo a la obra. A simple vista, esta figura masculina, de torso desnudo, cabello corto y larga barba ondulada, no puede atribuirse a ningún personaje concreto. Sin embargo, tiene dos pequeñas hendiduras en la parte posterior del busto, en la cabeza, que nos van a dar una pista. Y es que estas pudieron estar hechas para encajar allí un nimbo hecho de metal. Siguiendo esta pista, interpretaríamos que el personaje representado es, no podía ser de otra manera, un santo. Más allá de ello, es complicado precisar un poquito más la identificación, ya que no existe ningún atributo que lo identifique, aunque la investigadora Raquel Sigüenza Martín lo acerca a la figura de San Bartolomé.
Para hacer esta atribución nos invita a fijarnos en las manos del santo y su posición. Están casi cerradas en puño, sosteniendo al parecer objetos pequeños o finos. Y esta posición nos va a permitir descartar a todos aquellos personajes que tradicionalmente porten un libro en sus manos, como San Pablo, los evangelistas o San Jerónimo. Resulta, en cualquier caso, una idea curiosa para una imagen vestidera, ya que este tipo de esculturas eran habitualmente imágenes de vírgenes, santas y también algunos niños Jesús, aunque eran bastante poco habituales las imágenes de santos, sobre todo aquellos que no fueran San José, lo que nos da un poco idea de lo especial que era esta escultura. Pero decíamos que esta escultura es una imagen vestidera. ¿Esto qué significa? Una imagen vestidera es una escultura que está hecha para representar personajes que van a ser, como dice su nombre, vestidos. También se van a llamar imágenes de vestir, de bastidor, de devanadera o de candelero. Se van a concebir para que puedan observarse en su totalidad, por todos los lados, y que, como normalmente nos encontramos con imágenes religiosas, el fiel pueda rodearlas y caminar a su alrededor. Muchas de estas esculturas serán parte de los pasos procesionales y en ellas se representará con especial atención los movimientos, las posiciones y las emociones. Es un tipo de imagen que existe ya antes del siglo XVII, pero va a ser en este momento cuando se populariza, extendiéndose desde este momento, el barroco, hasta el siglo XIX. Estas figuras habitualmente estarán formadas por el busto, las manos y los brazos. En ocasiones, cuando la vestimenta era corta y los dejaba al descubierto, también los pies, dejando la parte oculta por la tela en un simple listón o bastidor que va a sostener todo el conjunto. Aunque también es cierto que hay esculturas que tenían todo el cuerpo tallado, a pesar de que este luego iba a ser cubierto por las vestiduras o vestimentas. Así, las partes principales de una imagen vestidera van a ser la cabeza, con el rostro y el cuello, que podrá ir unido o no al tronco. El tronco, con una forma compacta que no va a ser articulada y por lo general va a ser muy poco detallado. La armadura, armazón o el bastidor inferior, que va a ser la parte inferior al tronco, que lo va a sujetar. Dependiendo de la escultura y de la escuela, este va a poder tener una longitud u otra. Lo más habitual es que la longitud llegue hasta la cadera, pero en las escuelas, por ejemplo, valenciana o catalana, este se va a extender hasta la media pierna. Las articulaciones superiores van a poder incluir las manos o el antebrazo, la zona hasta el codo o incluso el brazo completo. De esta manera, solo se van a policromar, en la mayor parte de los casos, la cabeza, el rostro, las manos y los brazos. En el caso de las imágenes que iban a ser destinadas a ser pasos procesionales, ya hemos mencionado que solían tener una mayor expresividad. Esta se va a deber, en parte también, a que van a tener una mayor movilidad, contando sus articulaciones en hombros, codos y manos con algunas bisagras. El armazón normalmente va a ser esquemático y ligero, por una parte para ahorrar costes materiales y de trabajo, y por otro para reducir el peso de la pieza, porque decíamos que va a ser llevada en procesión. De esta manera, la función de esta imagen, que puede parecernos histórica o anacrónica, nos lleva hasta la actualidad, compartiendo usos. Hoy en día tenemos imágenes de los siglos XVI, XVII, XVIII que se conservan en museos, como el Museo de Escultura de Valladolid, que en fechas señaladas van a salir en procesión. Este hecho concreto se produce desde 1922, en el año en el que se acuerda entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Museo de Escultura que algunos de los pasos procesionales mejor conservados puedan salir en Semana Santa a procesionar por la ciudad. Sin embargo, esta tradición tan actual enlaza sus raíces siglos atrás, cuando, con la llegada del barroco y la contrarreforma, la imagen devocional va a estar al servicio de la doctrina y se van a crear imágenes en las que dominarán escenas y figuras religiosas. Los temas más representados van a ser el misterio pascual de Cristo, que va a constituir una fuente inagotable de inspiración para los imagineros, y se van a reproducir sus escenas con dos formas principales: sentido de narración o bien una representación dramática, dramatizada, imponiéndose sobre todo esta última a partir del Concilio de Trento. Es en estos momentos en los que se realiza la escultura del Museo Cerralbo. No podemos decir con seguridad quién realizó esta obra, ni siquiera a qué taller pertenece, aunque sí que se ha investigado bastante sobre este asunto, especialmente en el último siglo. Las primeras investigaciones atribuyeron esta escultura a Juan Alonso de Villabrille y Ron, un escultor asturiano que trabajó prácticamente toda su trayectoria en Madrid.
aunque finalmente esta atribución se desestimó por dos motivos. Uno de ellos es la cronología y el segundo, el estilo. No obstante, esta primera atribución sí que consiguió un cambio en esta escultura. En realidad, un cambio en el propio Palacio del Marqués, ya que, junto con la atribución de la autoría de Juan Alonso de Villabrille, se entendió que esta escultura representaba a un santo, a San Pablo, y por lo tanto se trasladó de este salón estufa, donde se encuentra hoy en día, a la sala de esculturas religiosas, donde permaneció hasta el siglo XX. Sin embargo, el autor o el taller con el que sí que se le puede relacionar a esta obra en la actualidad es a Gregorio Fernández. Y es que, aunque hay algunos elementos que nos indican que no puede ser o que no es obra 100% de Gregorio Fernández, sí que podemos relacionarlo con el taller por elementos como la forma en la que se traza el pelo o, sobre todo, la posición que tienen los dedos de la mano izquierda. La escultura del santo nos muestra, entre otras, la importancia del movimiento, el naturalismo y la teatralidad de la escultura barroca, evidenciada en el rostro y las manos. Al exponer el marqués su imagen vestidera en el salón estufa, mostraba a sus allegados la fundamental importancia que iba a tener la imagen religiosa española también en su colección.